y acá. Entonces esta es la clase 12. Hola, bienvenidos todos. Esta es la clase 12 y en esta clase empieza un contenido interesante que es trigonometría, trigonometría, trigonometría. Y eh, en esta clase vamos a hacer la introducción junto con conocer las primeras funciones trigonométricas de esta unidad. Y vamos a tener al menos, yo diría que unas 3 clases de trigonometría. En general en el apunte son 2 semanas, pero, pero por el tema de cómo se ha cambiado el programa y cómo se lo subí al comienzo del semestre a cursos, basta con al menos 2 o 3 clases, ¿sí? 2 o 3 clases. Entonces, la primera clase es conocer las funciones trigonométricas, cómo se demuestran algunas identidades, conseguir la identidad fundamental, reconocer el sistema de medición que vamos a utilizar y, y estudiar a las dos funciones principales en términos de su crecimiento, decrecimiento, los ceros, etcétera. Y ya las siguientes clases son ver más identidades trigonométricas, estudiar la tangente, eh, con todas las identidades trigonométricas, hacer demostraciones de identidades. Así que esa clase también vamos a ver varios ejemplos, que además los van a reforzar con Nicolás el día viernes. Y la clase del día martes va, va a ser uno junto con el día jueves, quizás ver el tema del triángulo rectángulo. El día martes sería culminar con la extensión a triángulos que no son rectángulos y algunos problemas de planteo. Y el día jueves, quizás una media hora de eso, y después empezar ya con el axioma del supremo, ¿sí? Porque preferimos, como unidad académica del semestre anterior, privilegiar desde la semana 8 en adelante, con mucho más detalle, porque online entenderán que es más difícil de enseñar. Entonces, si en presencial la semana del Supremo, la acción del Supremo, en adelante son las semanas difíciles de explicar, de que los estudiantes logren comprender la idea, imagínense online. Entonces, mucho mejor privilegiar, ojalá disponer de más tiempo para esos contenidos que para contenidos que son mucho más fáciles de comprender, como por ejemplo trigonometría. Bien, esa es la razón principal. Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente va a ser estudiar el sistema de medición que vamos a considerar. Y, y para ello vamos a ver los ángulos en radianes. Entonces, medida circular. Vamos a estudiar acá, medida circular. Circular. Bien, entonces, si yo ubico 3 puntos en el plano, si ubico 3 puntos en el plano, a este punto le llamo O, a este punto le llamo A este punto le llamo B, uno de los rayos OB y OA. Cuando yo quiero medir el ángulo comprendido entre estos dos rayos, el ángulo sería la longitud que comprende entre el rayo OA y OB. Nosotros cuando queremos conocer los ángulos, ángulo, siempre nosotros vamos a considerar desde la horizontal eh, hacia arriba, en el sentido que se llama antihorario. Entonces, el ángulo generalmente uno lo mide en sentido antihorario, antihorario. Eso es por convención, ese va a ser el sentido positivo, pero si yo quiero medir el ángulo en sentido horario, que sería hacia abajo, así, la flecha verde, ese ángulo, tendría que hacer acá otro rayo, perdón, acá la pones B', ese ángulo está por convención de forma negativa. Por lo tanto, el ángulo, cuando yo estudio
trigonometría, geometría, etcétera, si yo veo el ángulo negativo, voy a entender por convención que el ángulo está medido en sentido horario. Y si yo lo veo positivo, es porque el ángulo lo estoy estudiando en sentido antihorario, ¿sí? Esas son convenciones que vamos a considerar. Entonces, nosotros cuando estamos en el colegio, uno de los sistemas que utilizamos son los grados, ¿cierto? Que son dividir en 360 el ángulo completo, y con ese ángulo uno trabaja en geometría, estudia los cuadrados, los triángulos, los rectángulos, toda la geometría euclidiana del colegio en general, uno la estudia feliz de la vida con los ángulos en grados. Pero para esta unidad, trigonometría, nosotros vamos a extender esa noción y vamos a trabajar con otra noción de ángulos, que es la medida circular. Y viene su nombre circular porque viene justamente desde el círculo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es lo siguiente. El ángulo, en la medida circular, un ángulo, en esta medida, corresponderá a la longitud de arco, a la proporción de la longitud de arco, a la proporción de la longitud de arco y el radio asociado. A la circunferencia. ¿Sí? Entonces, en este sistema de medición, nosotros vamos a entender un ángulo como la proporción entre la longitud de arco y el radio asociado. Ustedes dirán, ¿de qué circunferencia? Porque en realidad acá yo no veo ninguna circunferencia a priori. Entonces la circunferencia es la siguiente. Si yo quiero acá medir el ángulo rojo, por ejemplo, lo que debo hacer es lo siguiente. Tomar acá y hacer una circunferencia, y el ángulo va a ser justamente la proporción de la longitud de arco asociada con el radio de la circunferencia, cuyo centro va a estar en este choque de los rayos OA y OB, comprendidos para ese ángulo. Entonces, por ejemplo, este ángulo rojo tiene asociada una circunferencia, ¿cierto? La voy a pintar con el láser. Esa circunferencia. Si se dan cuenta, esa circunferencia también tiene acá una longitud de arco encerrada entre los rayos OA y OB, y también tiene un radio desde el centro O hasta ese punto que sería el radio. Si yo mido de nuevo acá y hago otra circunferencia, nuevamente voy a conseguir una porción, acá, la que estoy pintando, la que estoy encerrando, una porción de arco y con otro radio asociado. Entonces, si yo hago más circunferencias, por ejemplo, tengo la blanca acá, le voy a poner R1, y tengo la roja, que voy a completar acá la circunferencia. La voy a dibujar lo mejor posible. Ahí. Esa roja tiene radio, le voy a llamar R2. ¿Sí? Entonces, el ángulo alfa va a ser, ¿qué se hace el ángulo alfa? Va a ser la proporción, o sea, el cociente entre el arco, acá le voy a poner A1, B1, A2, B2, va a ser entre el arco A1, B1, dividido el radio, y también va a ser igual a A2B2 dividido R2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces lo que hago es cosentar el arco, la longitud de arco, con el radio asociado a la circunferencia.
Entonces, ¿qué es lo interesante de esta construcción? Que en esta construcción no depende, no depende del radio. Eso es lo importante. Porque si dependiese del radio, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Este alfa no sería único y por lo tanto no podría estar haciendo, el ángulo mide alfa, y lo hago igual a este cociente y ese cociente, si el radio cambia. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad esta definición no depende del radio, por lo tanto el alfa se consigue de esta forma de manera única. ¿Sí? Eso es lo interesante de la medida circular. Y vamos a ver un ejemplo para que se den cuenta por qué no depende del radio. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Uno de los ángulos más conocidos del colegio en grados es el ángulo de 90 grados. El ángulo recto, ¿cierto? Ese es el ángulo más conocido que uno trabaja en el colegio porque trabaja siempre con el triángulo rectángulo, o está con el cuadrado o el rectángulo que tiene ángulos rectos. Y ese ángulo que está en grados, yo lo puedo pasar a la medida circular. ¿Cómo lo puedo pasar? De la siguiente forma. Si yo hago el plano cartesiano, si hago el plano cartesiano, me quedó más recto que haciéndolo con la aplicación de geometría. La circunferencia no me voy a arriesgar. Entonces hago acá una circunferencia y me va a quedar como una elipse. No, me quedó más o menos bien. Y aquí está el ángulo de 90. Entonces, ¿qué porción de la circunferencia es o corresponde al ángulo de 90? A esta circunferencia le voy a poner radio R. Si quiero calcular ese ángulo, y le voy a poner alfa. Yo sé que debo cocientar con el radio. Y ahí está. Y ahora necesito la longitud de arco. Entonces, desde este punto que voy a pintar hasta este punto, eso que está ahí, esa longitud de arco, ¿qué parte de la circunferencia es? ¿La mitad, la cuarta parte, la quinta? ¿Qué opinan? Por el chat, si quieren me dicen. Un cuarto, ¿cierto? ¿Y cuánto es la longitud completa de la circunferencia? 4 cuartos. ¿Pero de qué? Va bien, pero ¿de qué? ¿Cómo se calculaba el perímetro? Porque esa en el fondo es la longitud. Era 2pi por cuánto. Por R, exactamente. Entonces acá, la longitud de arco asociada sería 2πr dividido 4, porque es un cuarto de la longitud total. Entonces simplifico y me queda πr medios dividido r, y yo acá puedo cancelar. ¿Se dan cuenta que acá el r se cancela? Entonces lo bueno de esto es que el r no participa cuando yo obtengo el ángulo. A eso me refiero con que no depende del radio. Yo la circunferencia que construya, sea cual sea, el ángulo asociado no me queda en función del radio de la circunferencia, o si no sería súper ambigua la definición. Entonces acá, ¿qué me queda? Acá me queda pi medios. ¿Ven? O sea, el ángulo de 90 grados en medida circular sería pi medios. Y a esta medida circular uno le dice pi medio radianes. ¿Sí? Ese rad significa radianes. Acá grados, acá radianes. ¿Sí? Entonces es pi medios. Pi medios. Pi medios radianes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber otro ángulo, no sé, por ejemplo, 180. Ya el 180 es más fácil ahora. Porque como es proporcional todo, si yo tengo 180 grados, es el doble de 90 grados. Por lo tanto, si acá yo tengo una correspondencia en proporción, también la tengo acá. Es decir, si yo estoy trabajando con 90 grados y ahora quiero saber 180, ¿cuánto vale en radianes?
Si de 90 a 180 es el doble, entonces acá ¿qué tengo? Pi medios, ¿cuánto sería? El doble de pi medios, ¿cierto? Porque sería el doble de 90. Por lo tanto, acá sería en radianes pi. ¿Ven? Por ejemplo, ¿qué otro ángulo conocido tienen desde el colegio? Por ejemplo, 45. 45. ¿Cómo pueden sacar el 45? ¿Qué es respecto del 90, por ejemplo? Es la mitad. Muy bien. Y si es la mitad y a 90 grados le asocié pi medios, entonces acá ¿qué voy a asociar? Sería la mitad de pi medios. Por lo tanto, daría pi cuartos. Exactamente. Exactamente. Bien, y así pueden conseguir todos los ángulos conocidos. ¿Qué otro ángulo conocido tenemos? Tenemos, por ejemplo, 60 grados. 60 grados lo tengo asociado con ¿quién? 60 es la tercera parte de 180. Por lo tanto, acá me quedaría en pi tercios. Ahí. ¿Qué otro ángulo? Otro ángulo es conocido. 60, 30. 30 grados. 30 grados es la mitad de 60. Y si 60 grados tiene asociado pi tercios, entonces 30 grados tiene asociado pi sexto, exactamente. En el chat, muy bien, ahí. Y ahí yo creo que tenemos varios ángulos bien conocidos. El último que lo podemos ocupar es 270. 270 grados, ¿cuántas veces 90 es? Ven que todos los podemos sacar con 90 en realidad y lo vamos construyendo. Entonces tenemos 270 es 3 veces 90 y 90 tiene asociado pi medios. Por lo tanto acá tengo asociado 3 pi medios. Y ahí yo creo que tenemos casi todos. Los importantes. Los importantes. Porque ahora, para finalizar, puedo poner 360 y ahí tendríamos todos los que uno ocupa. Y a 360 le asocio 2 veces 180 que sería 2pi. Y ahí ya tengo todo. Bien. Entonces, a eso yo me refería cuando definí la medida circular, a que el ángulo asociado en esta medida, si bien en su definición corresponde a la proporción al cociente entre la medida de la longitud de arco con el radio asociado, esta definición no depende del radio porque la longitud de arco asociada depende del radio, entonces ahí se va a dividir, se va a simplificar el radio y me va a quedar solamente un valor en función de pi. Por eso que aparece este amigo siempre, ¿sí? Como la película, mi amigo Pi, ¿sí? No sé si alguien la vio. La historia de Pi, eso sí se llama, la historia de Pi. La historia de Pi. ¿Ven? Entonces, aquí tengo entonces la medida circular con los ángulos característicos, los ángulos usuales, los que uno va a utilizar. Sí, no, no es mala película, no es mala película. Y lo que vamos a hacer nosotros es recordar entonces que, primero, una observación, para recordar esto, una observación, una observación. Si yo les digo alfa, por ejemplo, pi medios, ese alfa corresponde con 90 grados, aquí hay una correspondencia, ¿sí? Unívoca entre esos dos. Entonces yo sé que tengo 90 grados. ¿Y qué pasa si yo les digo alfa menos pi medios? O sea, con negativo. ¿Qué estoy midiendo ahí? Quiero que recordemos eso. ¿Qué pasa cuando yo tengo el ángulo negativo? ¿En qué sentido mido? ¿Horario o antihorario? En sentido horario, ¿cierto? Entonces acá,
si yo lo llevo al plano cartesiano para ver esto, entonces yo tengo ahí mi plano, bastante no perpendicular entre sus ejes. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, pi medios, ahí, en ese horario, en ese sentido, pi medios. Pero ahora para abajo yo tengo menos pi medios. Entonces si bajo un ángulo recto, en el sentido de grados, ¿a dónde llego? ¿A qué ángulo en el sentido antihorario llego? ¿Con quién está unido? El menos pi medios. Menos pi medios estaría con 270, ¿o no? Que sería 3 pi medios. ¿Sí? Lo puse en amarillo porque es entre comillas. Entonces quiero que vean que cuando uno tiene el ángulo negativo, recuerden que uno va a medir en sentido horario, o sea, hacia abajo, y cuando uno tiene el ángulo positivo, uno tiene la medición en sentido antihorario. Ya eso es importante. ¿Bien? Eso es importante, por eso lo puse como observación. ¿Sí? Esto para cualquier ángulo que uno considere. Hay que tener cuidado con el sentido que uno mide. ¿Bien? Perdón, ya. Entonces, ahora vamos a lo que nos convoca en la clase de hoy. En la clase de hoy dijimos que íbamos a estudiar trigonometría. Por lo tanto, vamos a definir las funciones trigonométricas principales. ¿Qué pasó? A ver, ¿podría explicar eso? Ah, sí. La observación es más bien un recuerdo de hacer hincapié de la medición de ángulos. Es decir, si yo tengo el ángulo alfa positivo, o sea, pi medios, entonces lo que estoy haciendo acá es medir en sentido antihorario. ¿Sí? Pi medio sería asociado a 90. Si yo pongo pi, está asociado a 180, que son dos ángulos rectos. Si yo tengo 3 pi medios, estoy asociado a 270, que son tres ángulos rectos, etcétera, etcétera. Pero si tengo el ángulo menos pi medios, eso ya no es en sentido antihorario, sino que es el sentido horario. O sea, voy en este sentido, en el orden de la flecha, hacia ese lado. Entonces, menos pi medios es un ángulo recto, pero hacia abajo. Entonces sería hacia acá. Y los ángulos, uno siempre los debe tener en positivo. Eso también es convención. Por lo tanto, si yo se los doy en negativo, ustedes tienen que ser capaces de saber qué ángulo positivo tiene asociado. ¿Bien? Entonces, el menos pi medios sería en el fondo 270, en el sentido antihorario. ¿Se entiende? Porque llega acá, llega aquí. Donde mismo llega, si yo calculo en sentido antihorario el 270. Por eso puse acá un 3 pi medios, en amarillo. Ese es el asociado en sentido antihorario. ¿Bien? Eso, bien, exacto. De nada. Entonces, nos vamos de lleno a funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Perfecto. Bien. Entonces, lo que uno hace para definir las funciones trigonométricas es lo siguiente. Voy a primero dibujar una circunferencia. Perfecto. Dibujo el plano cartesiano, cuya intersección de los ejes va a estar en el centro. Ahí. Eje Y, eje X, el centro O. Y esta circunferencia la voy a considerar de radio 1. Entonces, a esta circunferencia C, le voy a poner el C mejor acá al costado izquierdo. C va a ser la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1, que es lo que uno llama el círculo unitario. Círculo unitario. Y en este círculo unitario uno juega. Entonces, ¿juega de qué forma?
Acá vamos a definir a las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Sí, creo que hoy día vamos a estudiar las primeras dos, seno, coseno. Entonces, miren, lo que uno hace es lo siguiente. Acá tengo radio 1. Entonces, lo que yo hago es ubicar acá un punto. Ubicar acá un punto. Que ese punto está determinado por un ángulo. Ese ángulo le voy a llamar alfa. Entonces, si yo considero un ángulo, alfa, todo esto va a estar en radianes, ojo ahí, ¿sí? En radianes. Para un ángulo alfa va a existir un único punto en el círculo unitario o en la circunferencia. A mí no me gusta eso sí decirle círculo unitario, porque en realidad para mí círculo, y para todo en realidad, debe ser siempre lo que está dentro. Y lo que uno entiende por longitud es lo que uno llama circunferencia. Entonces dice llamarse circunferencia unitaria. Pero para hacer uniforme con todos los libros, en realidad yo le digo, o cuando uno estudia en el colegio, uno siempre ocupa círculo unitario. ¿Sí? Pero en realidad es la circunferencia unitaria. Yo los puntos los pongo en la circunferencia, ¿sí? No dentro del círculo. Entonces, ya bueno, en la circunferencia, entonces existe un único punto en la circunferencia, le voy a poner P sub alfa. Este punto va a ser P sub alfa. Y por tanto, sus coordenadas serán únicas. Serán únicas para alfa, para este ángulo asociado. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué estoy haciendo? Yo me estoy dando un ángulo y y ese ángulo va a tener un punto asociado. Ese punto asociado es único porque cada ángulo determina una longitud de arco asociada a la circunferencia, por lo que hicimos antes, ¿sí? Distinto es si yo hago esto al revés. Si yo les doy un punto, miren, si yo les doy un punto, ese punto le van a poner P, el ángulo asociado es único, ¿qué creen ustedes? Si yo hago al revés, porque yo lo que estoy haciendo es, dado un ángulo, tengo un único punto. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si yo les doy un punto, el ángulo asociado es único o no? ¿Qué creen? Si yo les doy ese punto, ¿el ángulo asociado será único o no? ¿Qué opinan? ¿Dónde estamos trabajando? ¿En qué objeto? ¿En qué lugar geométrico estamos trabajando? En la circunferencia. ¿Y qué pasa si yo, acá por ejemplo, tomo este ángulo beta, pero qué pasa si yo voy feliz de la vida y doy una vuelta completa y caigo acá? ¿Dónde caí de nuevo? En el mismo rayo, ¿cierto? El mismo rayo que determina P. Y si yo doy otra vuelta, ¿dónde caí de nuevo? Al mismo rayo que determina P. Por lo tanto, si yo les doy un punto, si yo les doy un punto, hay infinitos ángulos asociados a ese punto. ¿Por qué? Porque los ángulos en radianes son periódicos. O sea, si yo tengo acá alfa, es lo mismo que tener alfa más 2pi. ¿Se ve o no? Por cada vuelta yo vuelvo donde mismo. Tiene un periodo de 360 grados, si lo quieren ver en grados, pero no quiero que se mal acostumbren. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Que yo cada 360
doy una vuelta completa, por lo tanto vuelvo a donde mismo. Eso quiere decir que cuando uno dice, por ejemplo, mi vida cambió en 360 grados, en realidad su vida no cambió, porque llegó a donde mismo. ¿Dónde en general la vida cambia totalmente? En 180. Como que ahí cambió porque se reflejó. Cambió -1 cuando uno empieza el 1. Entonces acá hay que tener cuidado porque si yo tengo alfa, vuelvo a donde mismo si yo le sumo 2pi, si yo le sumo 4pi, si yo le sumo 6pi, perdón, si yo le sumo 8pi, si yo le sumo incluso menos 2pi, si yo le sumo menos 4pi, etcétera. O sea, siempre el periodo es 2pi, que son 360 grados, vuelvo a donde mismo, vuelvo a donde mismo, vuelvo a donde mismo. Por lo tanto, si yo les doy un punto, ese punto no tiene asociado un único ángulo. ¿Cómo es la construcción que estamos haciendo? La construcción es al revés. Si yo les doy un ángulo, ese ángulo determina un único punto. Bien, esa es la dirección. Yo les doy un ángulo, determino un único punto. Bien, si ustedes me dan un punto, yo no tengo idea cuál es el ángulo asociado porque hay infinitos. Bien, por ejemplo, alguien me puede decir, profe, es 60 grados. Ok, pero otra persona me puede decir, profe, es 420. Y también está bien. Y alguien me puede decir, profe, es 780. O sea, cada vez que le suma 360, vuelven de mismo, así que en realidad hay infinitas posibilidades. Bien, entonces ojo, dado un ángulo, tengo la existencia de un único punto. Bien, y dijimos que sus coordenadas eran únicas. Sus coordenadas eran únicas. Entonces a las coordenadas de ese punto les vamos a poner nombre. Y esos nombres van a ser justamente coseno y seno. Entonces a P sub alfa, lo voy a poner acá, va a tener dos coordenadas, la abscisa y la ordenada, y a la abscisa uno le va a llamar coseno de alfa, y a la ordenada uno le va a llamar seno de alfa. Entonces, cuando uno define las funciones trigonométricas, en el fondo coseno y seno son simplemente las coordenadas del punto asociado al ángulo que yo les voy a dar. Entonces acá la función coseno va de los reales a los reales, tomo un alfa y le asocia coseno de alfa, y el seno va de los reales a los reales, luego el receso lo vamos a acotar, porque en realidad no puede tomar todos los valores reales, toma algunos, y le asocia seno de alfa, y ahí tengo definida entonces la función seno y coseno, y ahí ya ganamos ya dos funciones trigonométricas. Ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué dudas pueden tener hasta acá? Una duda, que yo también la tuve cuando era más chico, así que por eso se la estoy diciendo, es por qué el profe pone acá los números reales. No sé si eso les causa duda. Si no las tienen, me dicen por favor para no perder tiempo con eso, pero yo al menos cuando chico me preguntaba por qué acá yo ponía los reales. Si estoy trabajando con pi medios, con pi, con ángulos. Entonces yo me confundía y decía, ¿por qué le pone los reales el profe si me está diciendo ángulos? Si yo tomo un alfa, ¿por qué dice los reales? Y eso es justamente por la definición de alfa. Estamos trabajando en medida circular. Y la medida circular, en el fondo, me entrega el cociente entre la longitud de arco y el radio, que eso es un número. De hecho, por ejemplo, pi medios, cuando yo les digo pi medios, ese pi medios, en el fondo ustedes lo pueden calcular en la calculadora, porque pi, ¿cuánto mide? ¿Cuánto vale pi? Ustedes saben que pi es una irracional, porque es como 14, 15, etcétera. Entonces, ese pi es un número real y lo están dividiendo por 2. Ese es el ángulo pi medios, ¿ven? Así que en realidad ustedes están trabajando con números. Por eso uno pone acá los reales, ¿bien? Y por eso uno puede extender esta noción a los reales. Por eso es importante que trabajemos en la medida circular. Sí, es por eso. Entonces, son las 9:17. Volvamos a las 9:27. ¿Les parece? 10 minutos de receso y seguimos estudiando estas funciones que descubrimos ahora, que son el coseno y el seno.
Bien, nos vemos en 10 minutos. Vayan a buscar algo de agua, un tecito, etcétera. Nos vemos. Tum. Y acá, perfecto. Entonces, habíamos quedado el bloque anterior en esta historia de definir las funciones trigonométricas y definimos tanto la función coseno como la función seno como las coordenadas de este punto que está determinado por el ángulo alfa. Y habíamos dicho que una vez dado el alfa, el punto está totalmente determinado, así que en el fondo tengo bien definidas estas funciones coseno y seno. ¿Sí? No me da para ambigüedades, o sea, de verdad es una función. Dado un alfa tengo un único coseno y dado un alfa tengo un único seno de ese ángulo. Bien, entonces, estudiemos estas dos funciones, la función coseno y la función seno. Entonces, para estudiarlas, estudiando estas funciones voy a poner. Y esto ya lo puedo subir porque esto lo copiaron ya. Entonces, estudiando coseno y seno. Entonces acá, de vuelta a hacer el círculo goniométrico, los ejes, ¿están todos los que estaban antes? Escriban un +1 en el chat para ver si están todos. Ya, hay 2 más 1, falta todavía. Ahí, perfecto. Está bien, creo que está la mayoría. Ya, entonces miren, aquí tengo el círculo goniométrico y como es el círculo unitario, sabemos cuánto valen estos puntos. ¿Quién me puede decir en el chat estos puntos? Por ejemplo, que estoy pintando ahora. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Si la circunferencia es de radio 1, ese punto es el 1,0. El punto de acá sería el 0,1. El punto de acá sería el -1,0. Y el punto de acá sería el 0,-1. Por lo tanto, ya hay valores de coseno y seno que sé cuánto valen para un ángulo dado. Entonces, desde acá, yo puedo tener el valor de coseno de 0 y seno de 0. ¿Cuánto sería coseno de 0? Sería 1 y seno de 0 sería 0. ¿Cuánto sería coseno de pi medios? Y seno de pi medios. También lo tengo, porque estaría ubicado aquí. Entonces el coseno sería la x, el seno sería la y, así que sería 0 y 1. Así que acá sería 0, 1. El coseno de pi y el seno de pi también lo tengo, que sería 180 grados en grados. Acá sería -1 y 0. Y el coseno de 3 pi medios y el seno de 3 pi medios también lo tengo, que sería en el eje y abajo, sería 0 y -1. Y después, ¿qué sucede cuando vuelvo? Acá no vuelvo al ángulo 0, sino que vuelvo al ángulo 2pi y vuelvo a tener la misma historia. Después vuelvo, 4pi, vuelvo a tener la misma historia. 6pi y vuelvo a tener la misma historia. Por lo tanto, lo que tengo acá es una forma de saber al tiro los ceros de coseno y seno. Entonces, los ceros de coseno, ¿qué conjunto sería? Los senos de coseno sería pi medios más 2kpi o 3 pi medios más 2kpi, donde el k es un entero. ¿Sí? Porque son todos los, el coseno es pi medio y 3 pi medio vale 0, y yo sé que la función cada 2pi vuelve a valer lo mismo, porque doy la vuelta, así que le sumo múltiplo de 2pi, y sigue valiendo lo mismo, sigue siendo 0. Y los ceros de la función seno, ¿quién sería? Sería donde el seno se hace 0, sería en 0 y en pi.
Entonces en realidad acá yo tengo en 2kpi o en pi más 2kpi. ¿Se entiende la idea? En esos valores yo tengo los ceros, tanto de coseno como seno. Y le sumo este sumando 2kpi, porque en el fondo, como dije antes, la vuelta cada 2pi vuelve a valer lo mismo. ¿Sí? Vuelve a donde mismo. Es periodo 2pi. Entonces ya tengo los ceros de la función. Si ya tengo los ceros, yo también puedo estudiar la paridad. Paridad. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es coseno? ¿Una función par o impar? Y seno. ¿Qué creen ustedes? Los leo en el chat. Ya. ¿Alguien se la juega por impar? ¿Cuál de los dos? ¿Coseno o seno? Voy a poner igual acá el punto para que no nos perdamos. Acá ese es ángulo alfa. Y acá este punto tenía coseno alfa como coordenadas y seno alfa. Ya, a ver. ¿Qué significaba primero que una función sea impar? Que voy a poner acá impar. Bueno, además que el menos x está en el dominio, ¿cierto? Es una condición necesaria, tengo que verificarla. Se cumplía esto, ¿cierto? F de x igual a menos f de menos x. Y la función par, además de que verifique que para todo x en el dominio menos x está en el dominio, se cumplía que f de x es igual a f de menos x, ¿cierto? Eso era la par e impar. Y siempre verificar, ojo acá, verificar en la definición que para todo x en el dominio, menos x tenía que estar en el dominio también, para poder evaluar el menos x. Ya. Entonces fíjense, voy a rayar con el láser. Yo acá tengo el punto coseno, coma seno. Coseno, coma seno. Si yo quiero ver par o impar, sé que debo evaluar en el menos x. En este caso estoy evaluando en alfa, por lo tanto tengo que evaluar en menos alfa. Y menos alfa está en este sentido, ¿cierto? Así está, menos alfa. Si está negativo, se mide hacia abajo, en sentido horario. Entonces, en este punto, ¿cuál es la coordenada que se conservó? ¿La x o la y? ¿Cuál es la coordenada que se conservó? Que no cambió. La x. ¿Y cuál es la que sí cambió? La y. Y de hecho, la y, ¿cómo cambió? Si acá valía esto seno de alfa, acá, ¿cómo vale esto? Por congruencia en realidad, de triángulo. Hay un triángulo, hay dos triángulos ahí que son congruentes. Acá sería menos seno de alfa, ¿están de acuerdo? O sea, exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, coseno, cuando yo mido el ángulo menos alfa, no cambia, y seno, cuando yo mido el ángulo menos alfa, sí cambia a su opuesto. Por lo tanto, coseno es una función par y seno es una función impar. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, viendo el círculo es bastante intuitivo. Mira, coseno, que es la x, cuando yo evalúo en menos alfa, acá, cuando yo evalúo en menos alfa, la x no cambia. Yo reflejo con respecto al eje x. Por lo tanto, la coordenada x no cambió. Se mantuvo coseno. La que sí cambió, ¿cuál fue? Cambió la ordenada, porque reflejé hacia abajo. Entonces cambió a menos seno de alfa. ¿Sí? Lo voy a dibujar, de hecho, que el láser se va a ir. Entonces, mira, yo lo que hice fue esto. Ahí. Medí en menos alfa. Ese es menos alfa. Y este menos alfa, ese punto, ¿quién es? El coseno se mantuvo. Y el seno cambió a su opuesto. Entonces esto es menos seno de alfa. Entonces, a la hora de ver la paridad,
lo voy a poner con naranjo, fíjate, ese punto, este punto, lo voy a poner por acá mejor, ese punto es P de menos alfa, porque estoy viendo el ángulo en menos alfa. Y ese punto menos alfa tiene coordenadas coseno de menos alfa, seno de menos alfa, por definición, ¿cierto? Así se ubica el punto. Pero a su vez, ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Ya las tengo acá. Tiene coseno de alfa y tiene menos seno de alfa. ¿Y cuando dos puntos son iguales? ¿Qué debe verificar? Que la x sea igual a la x y la y sea igual a la y. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Coseno de alfa, ¿a qué es igual? A coseno de menos alfa. Y menos seno de alfa, ¿a qué es igual? A seno de menos alfa. Entonces, fíjate que cuando yo evalué el ángulo negativo, ¿qué le pasó a la función coseno? Se mantuvo igual. Pero cuando yo evalué el ángulo negativo en seno, ¿qué le pasó a la función seno? Cambió de signo. Entonces la función seno, como cambió de signo, va a ser impar y la función coseno par. ¿Se entendió la idea ahí? Eso, perfecto, ahí sí ya. ¿Sí? Entonces, ojo, por un lado, cuando yo evalúo, por ejemplo, en beta, por decir algo, en beta ahí, ese punto, siempre uno le pone P sub beta. Y P sub beta, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coseno de beta, seno de beta. Entonces el ángulo en cuestión es lo que uno pone como subíndice del punto, en el fondo. Y acá cuando yo evalúo en menos alfa, por un lado tengo las coordenadas con el ángulo negativo, pero por otro tengo su correspondencia con el ángulo positivo, por cómo yo tengo acá la simetría. ¿Sí? Acá de hecho se forman dos triángulos equivalentes. ¿Sí? No, perdón, ¿cómo se llama en el colegio? Eran congruentes, ahí sí, esa palabra que se me olvidó, congruentes, ¿sí? Porque tengo acá el lado ángulo lado, ¿sí? Esa es la idea. Entonces estos dos triángulos son congruentes y ahí ya gané, ¿sí? Así que eso, tengo par e impar. Ya tengo paridad. También tengo periódico. Periódico. Ya dijimos que el punto se repetía cada 2π. Así que tanto la función coseno y la función seno son funciones periódicas. ¿De qué periodo? ¿Cada cuánto se van repitiendo? Ambas son periódicas de periodo 2, ¿cuánto? De periodo 2, 2π, exactamente. Muy bien, perfecto. Ya, 2π. Bien. ¿Qué más estudiamos con las funciones? Tenemos los ceros, tenemos la paridad, tenemos si es periódica o no, y también nosotros estudiamos con las funciones el crecimiento y decrecimiento, ¿se acuerdan? El crecimiento y decrecimiento. Crecimiento y decrecimiento. Ya. Entonces, eso último, necesito el círculo, por eso no lo quiero bajar, pero voy a tener que bajarlo nomás. De ahí lo explico. Ya. El plano cartesiano, ¿en cuántos cuadrantes está dividido? Ya, en 4 cuadrantes, perfecto. Ya, entonces lo que voy a hacer es estudiar el crecimiento y decrecimiento en cada uno de los cuadrantes.
Ya, entonces para eso necesito el dibujo y voy a ocupar el láser, ya, porque no voy a rayar el dibujo mucho. Entonces miren, voy a hacerle zoom. Y ahí está el círculo goniométrico, atento acá. Para mí, el círculo goniométrico es lo que da más información. O sea, si yo tengo el círculo goniométrico, tengo mucha info. Entonces, miren acá. En este cuadrante, en el primero, observen la abscisa, la X. Observen la X. Si yo pongo un ángulo chico, si yo pongo un ángulo chico, ahí por ejemplo, la X, ¿cómo es con respecto a este ángulo alfa que se ve más grande? ¿La X es más grande o más chica? La X, la X. Fíjate, mira, voy a hacer un ángulo más grande, mira. Y proyecto al X. ¿Qué pasa con la X? Fíjate en el láser cuando estoy proyectando. Si el ángulo aumenta, ¿qué pasa con la X? La X disminuye. Entonces, ¿qué podríamos decir el coseno? ¿Es creciente o es decreciente? Ah, ya, no hay problema. El coseno es decreciente. Exacto, decreciente hasta pi medios, ¿cierto? Hasta pi medios. Hasta ese cuadrante, ¿cierto? En ese cuadrante yo tengo decreciente. ¿Sí? Entonces, ahora la función seno. La función seno está en el eje Y. Por lo tanto, ahí yo proyecto. Entonces, fíjense, si el ángulo es muy chico y proyecto al Y, quedo acá. Miren, ahí estoy. Si el ángulo crece, miren, ¿qué pasa con el I? Pu, pu, pu. El I crece, ¿o no? A mayor ángulo, mayor altura, porque en el fondo el seno tiene que ver con la altura y el coseno con la longitud en la horizontal. Por lo tanto, si yo tengo más ángulo, entonces la función seno crece. Así que en el primer cuadrante, coseno decrece y seno crece. Entonces eso lo voy a anotar. Entonces, primer cuadrante, coseno decrece y la función seno crece. Ya, ¿qué pasa ahora en el segundo cuadrante? A ver, en el segundo. El ángulo sigue creciendo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con seno? Miren, si el ángulo está creciendo hasta pi. Ahora seno decrece, ahora seno decrece. ¿Y qué pasa con la función coseno también? Miren, ahí por ejemplo vale menos 0 algo, por ejemplo, acá vale menos 0,8, acá es menos 0,9 y va a llegar a menos 1. Entonces coseno también decrece, ¿o no? Porque mayor, o sea, sí, pues mayor ángulo decrece. Entonces están de acuerdo que coseno y seno decrecen, ¿o no? En el segundo cuadrante. ¿Están de acuerdo? Coseno decrece y seno decrece. Bueno, de hecho, la gráfica como spoiler es así, antes de continuar. Si uno ve la gráfica de la función seno y coseno, para entenderla bien, si es que alguien ya vio la gráfica alguna vez, para comprenderla bien, uno tiene esto, tiene 0, 1, menos 1, y coseno de 0 ahí, entonces es así. Esa es de coseno. Entonces acá esto es pi medios, esto es pi, ahí alcanza el mínimo, y esto es 2pi, y acá es 3pi medios. Eso es coseno. Entonces fíjense que coseno, desde 0 a pi, Ey, ¿aló?
Alguien activó el audio, creo, ¿no? Miren, desde 0 a pi, coseno baja, miren. Va decreciendo. Y crece desde pi a 2pi. Y seno, la gráfica es así. No, la estoy haciendo mal. Perdón. Ah, perdón, no hay problema. Ahí. Esa es la función seno. Entonces, fíjense que acá crece, llega a pi medios, después decrece, decrece, decrece y luego crece. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos intentando ver acá con los cuadrantes, con el círculo. Con el círculo. Entonces, miren, en el tercer cuadrante, el ángulo crece, 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 el i va bajando, pero el coseno va aumentando. Entonces, en el tercer cuadrante, la función coseno crece, así que coseno creciente crece y seno decreciente. Y en el cuarto cuadrante, el ángulo sube, miren, va subiendo el ángulo, el i va subiendo porque se está acercando más a cero, acuérdense que abajo está negativo, y coseno también está aumentando, así que los dos crecen. Las dos crecen. Entonces acá coseno crece y seno crece. Ahí. Ahí sí. Entonces, de algún modo, eso genera una tablita. Si yo hago acá una tabla, déjenme ver acá, ese primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces acá yo tengo lo siguiente. Para estudiar bien esto, tengo lo siguiente. Yo acá tengo primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces acá tengo seno y coseno. Entonces en el primer cuadrante el seno crece, segundo cuadrante decrece, tercer cuadrante decrece y cuarto cuadrante crece. Y coseno, primer cuadrante decrece, segundo decrece, crece y crece. ¿Sí? Esa es la tablita que uno tiene con crecimiento y decrecimiento. ¿Se entendió la idea de crecimiento y decrecimiento con el círculo goniomérquico? Si alguien tiene alguna consulta, por favor, hacerla. ¿Sí? Ya, y ahí tengo el crecimiento y decrecimiento, ya tengo la paridad, tengo que es periódica, y lo último que me queda de la clase es la identidad fundamental. Y ya la semana, y el jueves que viene, o sea, el jueves vemos ya tangente y otras cosas. Entonces, identidad fundamental, que esto lo vamos a enmarcar. ¿Qué dice la identidad fundamental? La identidad fundamental simplemente es ocupar la definición de la circunferencia nada más. El punto P sub alfa, lo van entre paréntesis, que es coseno de alfa, seno de alfa, ¿en dónde vive? Vive en la circunferencia. ¿Y la circunferencia qué ecuación tiene? La ecuación de la circunferencia se centra en el origen y radio 1 está acá, perdón, al tiro, acá está. X cuadrado más y cuadrado igual 1. Por lo tanto, si yo tengo un punto en la circunferencia, ese punto debe satisfacer la ecuación. Entonces, la coordenada X la pongo ahí, la coordenada Y la pongo ahí, y obtengo la famosa identidad trigonométrica que dice que la suma de coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Eso es todo. Entonces, eso significa que satisface la ecuación. ¿Y eso qué significa? Significa que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1.
y eso se cumple para cualquier ángulo. Y esa es la famosa identidad trigonométrica que uno ocupa bastante. Y ahí la enmarcamos porque es importante. Se dan cuenta que en realidad la identidad trigonométrica que sacamos, que le llaman identidad fundamental porque es de las más importantes y la inicial en trigonometría, se obtiene nada más porque el punto está en la circunferencia, no es más que eso, no es más que eso. ¿Sí? Ahí tengo la identidad. Y para terminar la clase, un propuesto que les dejo para ustedes, para que practiquen. Recuerden que me pueden mandar un mail con el propuesto si alguien lo hizo o quiere saber si está bien hecho. El propuesto dice, demuestre que seno de alfa más coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa menos coseno de alfa al cuadrado es igual a 2. Es el propuesto. Demostrar esa identidad. Acuérdense que para demostrar una identidad deben empezar de un lado y llegar al otro. ¿Sí? No pueden hacer la igualdad a priori porque no saben que si la igualdad se cumple o no. Bien. Y eso es todo por hoy. Estamos listos por hoy, chicos. Agradezco entonces su asistencia. Voy a dejar ahí un poco por si quieren copiar.